Dijimos al principio que queríamos hablar de audiencia, queríamos hablar de canales y queríamos hablar de temas también, que es otra cosa donde encontramos muchas diferencias cuando comparamos B2B con B2C. Esto de los temas, antes de meternos en los temas de los contenidos, vamos a repasar a qué le llamamos contenido, o en todo caso, a ver, al revés, ¿quién me echa una mano? ¿Qué es esto de contenido? ¿Qué es un contenido? Bueno, no levantéis todos. Venga, alguien que me eche una mano. Tú, venga, que te veo a tope de energía. ¿Qué es un contenido? Hagamos contenido, ¿qué quiere decir cuando decimos hagamos contenido? Básicamente es información que compartimos, ¿Mm? educamos, contamos una experiencia, contamos un problema y la solución a Bien, través de un escrito, una foto, un vídeo. bien, bien. ¿Tu nombre? Luis. Luis. ¿Alguien coincide con Luis? ¿Nadie quiere discutir con Luis? Pues, no estás ganando enemigos hoy, qué pena, pero bueno. ¿Coincidís más o menos con Luis? ¿Cómo lo veis? Me encanta lo que comenta Luis porque todavía nosotros nos seguimos encontrando con gente que piensa que contenido es un artículo para un blog. No. Contenido al final es comunicación en el estado más puro, transmisión de un mensaje y por supuesto un formato asociado, ¿no? Sobre todo cuando hablamos en digital. Cuando nosotros hablamos de contenido, hablamos de estas cosas. Hablamos del contenido que esencialmente podemos llamar de lectura, esto no quiere decir que no pueda tener imágenes y demás, que puede ser desde un artículo, una entrevista, un reportaje, una nota de prensa, un análisis de 1000 formas de un contenido basado esencialmente en texto que podemos llamar contenido de lectura. Como ya también apuntaba Luis, por supuesto, los contenidos esencialmente visuales, una galería de imágenes, una colección de fotografías, un carrusel, muchas variantes que podemos obtener ahí de contenido esencialmente gráfico. Los contenidos multimedia, eso nos suenan a todos. Sin embargo, ahí, solo por mencionar algunos, hemos mencionado 7 u 8 distintas formas de abordar un contenido multimedia, que podría ser desde una entrevista, un video motion, una píldora de 3 segundos animada para Instagram, muchas formas de multimedia. Los contenidos descargables, estos se suelen utilizar bastante en B2B, ¿no? Los famosos white paper, ebooks, guías, casi cualquier documento que requiere esa combinación de texto gráfico y además está maquetado para que lo podamos descargar. Y después algunos otros más, que los hemos puesto aquí en un rincón, que a veces son híbridos, pero están también las newsletters, están las presentaciones, están los eventos también, que son contenido, los temarios, los guiones, etc. El abanico de contenidos es enorme. Perdona, que querías preguntar algo. Todos los contenidos es relacionado con los productos y los servicios ofrecidos. Claro, ¿quién dijo que no? Claro. Los contenidos son lo que tú quieras. A ver, el mensaje, en todo caso, es lo que tú quieras. Aquí estamos hablando de tipologías, ¿vale? Sobre todo para que tengamos un panorama muy amplio. Hacer contenido no significa hacer artículos para un blog. Eso es apenas esta primera línea que está aquí. Hacer contenido significa plantearse el contenido en toda su amplitud para que después prioricemos cuáles son los que mejor se ajustan a nuestra audiencia y después cuáles son los que podemos producir. Porque todo el mundo, estoy seguro que coincidimos que el vídeo es una maravilla y nunca hay presupuesto para hacer vídeo. ¿A qué no? Nunca hay. Paciencia, ya lo tendremos. Pero bueno, este era un primer punto de partida. Hay una segunda cosa que ya casi cae por su propio peso, pero remarquemos la que es la línea, esto es la idea es de una compañía americana que se llama Smart Insight, la línea que suele seguir, el ciclo que suele seguir el contenido es muy diferente en B2C que en B2B. Podría matizarse más, pero a grandes rasgos el contenido en B2C es un contenido basado en entretenimiento que lo que pretende es inspirar y que después nos va a llamar a la acción. Esa es la idea del contenido en un B2C. Eso es lo que encontramos de las marcas de las que se nos ocurran de consumo, sea Nike, sea una estación de esquí, sea quien sea. Oye, contenido fresco, divertido, entretenido, lo que quiere es que pasemos el rato, también está la marca ahí presente, para después seguramente a través de diferentes etapas y procesos y tipos de contenido, inspirarnos, generar recordación y probablemente un call to action para que terminemos comprando. Bueno, el ciclo en B2B es totalmente diferente. O sea, ahí la compra ya no es una compra emocional. Quizá no lo comentamos en la primera, pero un decisor de negocio no compra por emoción, no compra por impulso. Ya lo vimos, orientado a ROI, ¿no? Con mucha más precisión, una decisión mucho más racional
que veis que es lo que marca la diferencia. Cuanto más racional es la decisión, la línea habitual, la línea editorial del contenido va de la educación, la divulgación y la información para llegar a argumentar y convencer, ¿sí? Bueno, hay que tener cuidado quizás con la palabra de convencer, pero digamos esa es la línea. Es un contenido mucho más argumentativo, mucho más de demostrar que de entretener. O sea, si yo quiero que consideréis a nuestra agencia como vuestros proveedores, está bien que os entretenga un rato, pero un rato. Después me vais a pedir, oye Marcelo, ¿me puedes ayudar de verdad o no? ¿Sí? Bien, o sea que a grandes rasgos esto deberemos considerarlo para no despistarnos cuando hacemos contenido en un B2B. Entonces, creo que podríamos decir que hay 3 puntos, además de estos que hemos mencionado, que son importantes. Este enfoque educacional, que ya lo mencionamos, el formato descargable. Es muy importante, los decisores, bueno, las compañías B2B le dan mucha importancia a poder identificar a ese potencial cliente y para eso generan contenido descargable. ¿Por qué? Seguramente muchos de vosotros ya lo habéis hecho, porque para poder descargarnos ese contenido que puede ser interesante, nos tenemos que identificar, dar información, ceder nuestros datos, y eso le permite a la otra parte tenerlos identificados, ver si encajamos en el perfil de compañía que le interesa, y a partir de eso probablemente haga alguna acción. A veces quizás se exagera, eso sí, Beatriz, es una de las cosas que no se utiliza del todo bien. Hay algunas compañías que tienen algún sistema de cualificación que hace que a la primera cosa que te descargues, a los 10 minutos te está llamando una persona para venderte algo. Creo que eso es un mal uso de una forma muy buena de identificar potenciales clientes para ver si después hay realmente una oportunidad. ¿Bien? Y lo que sí es muy importante, ahora vamos a mostrar algunos gráficos, y tiene que ver con esta necesidad de argumentar y de demostrar, es el long form. El contenido es más extenso. Ya no solamente tenemos que entretener a potenciales consumidores, tenemos que argumentar, educar e informar a decisores de negocio. Casi necesariamente nuestros contenidos van a ser de formato más largo. ¿Qué significa el long form? No sé si alguno habrá escuchado esto del long form o el short form, pero básicamente es más extenso. Mirad algunos datos. Así eran de extenso los contenidos, según este estudio de Orbit Media, así han ido evolucionando los contenidos para blog, sí. Así era en 2014, de una media de 800 palabras, y en 2016, mercado americano, de 1050 palabras. Es cierto que el concepto del long form americano no tiene nada que ver con el nuestro. Para los americanos, el long form, un contenido extenso, es a partir de 1500, casi 2000 palabras. En España parece que, probablemente por cuestiones de costes todavía, por una percepción todavía adecuada, ya cualquier cosa de más de 500 palabras es como demasiado extenso. Y yo, como digo siempre, depende. Para B2C, eso es larguísimo. Para B2C es larguísimo, 500 palabras. Para B2B puede que necesite muchas más y necesite 2000 o 3000 palabras en un artículo. ¿Bien? Algunos datos más, porque algunos se han tomado el trabajo de analizar bastante más en detalle esto del long form, que parece que es importante. Esta compañía, que se llama Cognitive SEO, no solamente se puso a analizar cuál es la extensión del contenido que mejor ranking tiene y mejor posiciona en Google, sino que empezaron a hacer un estudio de los contenidos de entre 500 y 1000 palabras, como es este gráfico. ¿Cuál es el que mejor, el que mejor rankea? Los que tienen 747. Y en otro rango, entre 1000 y 5000 palabras, los que mejor ranking tienen son los de 1998. ¿Bien? O sea que tiene sus matices, pero es cierto que en principio para el B2B la extensión natural de un artículo que sea de a partir de 1000 palabras parece lo habitual, y además ayuda porque posiciona muy bien. ¿Vale? Bueno, y aquí algunos datos más que no recordaba de BuzzSumo, donde, como vemos, la gráfica lo que nos está mostrando es la capacidad de viralización o de ser compartido, más que viral, un contenido tiene, un artículo. Cuanto mayor es la cantidad de palabras del artículo, más capacidad tenemos de que sea compartido en redes sociales. ¿Bien?
ya lo adelantaba antes, claro, tenemos un problema. ¿Qué hacemos? Porque tenemos un B2B, ya vemos cómo son esos decisores de negocio y resulta que llegamos a la conclusión de que tenemos que hacer contenidos que no son artículos de 200 palabras, son artículos más extensos, quizás infografías y quizás también white papers y contenidos más extensos, lo que significa más coste. Mi recomendación es que en el caso de que lo estéis haciendo internamente, consultéis con una agencia, sobre todo que os aporte creatividad. Creatividad. ¿Por qué digo la creatividad? Sin dar nombres, una idea contada por un cliente, con 3 emails que nos cruzamos a partir de esa idea que proponía y 5 hangouts, 5 charlas por Skype, hicimos un white paper, 3 ebooks, 5 entrevistas, 8 posts, una infografía, un post para LinkedIn, 4 newsletters, 10 trocitos para insertar en diversas newsletters y más de 50 tweets. O sea que, claro que tiene más coste hacer un contenido más extenso, un contenido maquetado que hacer un artículo. Pero si tenemos la idea de lo que algunos llaman el content pillar y somos capaces de trocearla y de verla desde distintos ángulos, una misma idea, con un presupuesto que no llegaba a los 3.000 ni a los 4.000 euros, se puede hacer todo esto. O sea que cuidado porque a priori el precio no debería ser la única variable, sino que hay que considerar todo lo que se puede hacer simplemente con una buena idea y un poco de pericia en esto de hacer contenido. ¿Bien? Bueno, esto es una matriz para meteros miedo. Esto es todo lo que se podría hacer. Algunas de las cosas que se podrían hacer. Hicimos un ejercicio interno hace un par de años y lo que hicimos fue todo este contenido empezar a pintarlo en función de cómo tomaría la decisión un decisor para entender cuáles son los formatos que mejor se ajustan a qué etapa. Ahora lo volveremos a comentar. Pero en todo caso, volviendo a lo de los temas y por cerrar esta parte, lo interesante de esto, como decíamos al principio, es tener en cuenta estos 3 puntos. El long form es una variable importante y es muy importante el uso del contenido descargable. ¿Bien? Preguntas con respecto a formato, a temas, perdón, más que a formato. Sí, Pi. ¿En torno a, perdona? Sí. A una idea. Tan simple como, mira, vamos a organizar un evento sobre marketing de contenido B2B. Con la misma idea de marketing de contenido B2B, hacemos 3 artículos, por decir algo. Hacemos un white paper que nunca habíamos hecho. Que llamamos a 4 amigos y les hacemos una entrevista. En nuestro caso tenemos periodistas en el equipo, les hacemos una entrevista. Eso quiero decir. Con la misma idea, con distintos ángulos y con distintos formatos, podemos hacer muchísimo contenido. Depende de cómo gestiona la distribución. O sea, eso no quiere decir que esto lo lanzo todo hoy y todo en el mismo canal. Una cosa es para LinkedIn, lo otro es para Twitter, lo otro es para una landing page en mi blog, lo otro es para... No. O sea, en todo caso sí es cierto que hay que orquestarlo esto. Claro, si va a publicar 88 artículos de lo mismo y en el mismo canal, claro, no tiene mucho sentido. Pero sí. No nos olvidemos, cuando hablamos de nosotros de marketing de contenido, la distribución es muy importante, ¿eh? Muy importante. Así que sí, no sé si esto te lo aclara. Vale. Sí, a ver, de todos modos, si te dijera lo contrario, bueno, si yo quiero hacer toda esta distribución e impactar a la audiencia por todos estos canales, ¿cómo lo hago? ¿Con la misma idea? Vale, pero con el mismo contenido, el mismo artículo, lo comparto en el blog, lo comparto en LinkedIn, lo comparto en Google Plus, lo comparto en... No, mira, seguramente, solamente por dar una idea un poco más precisa todavía, si te hago a ti una entrevista, probablemente coja una cita tuya y te mencione dentro del white paper, mientras que en el blog va la entrevista completa. Y en Twitter van 5 citas extraídas a su vez del artículo. Exprimirse la cabeza. Nosotros sabemos hacerlo bastante bien eso. ¿Sí? Claro. ¿Eh? El concepto, la idea que quiere...
Sí, pero por eso creo que aquí lo que puede verse además no es una cuestión de saturación, sino qué importante puede ser adaptar el contenido al canal. Qué importante puede ser adaptar. Y en este caso estamos hablando de un B2B. Si tuviéramos que hablar de un B2C, hablaríamos de Facebook ahí y de Instagram. Ni white paper ni book, sino de un shooting de fotos y de otra cosa, ¿no? Pero bueno, esto era solamente por intentar traer algo que a veces nos asustan los posibles costes de esto. Si nos sabemos exprimir bien, sacamos buen rendimiento de estas cosas.